En esta sesión estaremos hablando de las implicaciones fiscales del Acuerdo de París y vamos a ver, a conocer avances en el seguimiento a los presupuestos para la adaptación y la reducción de riesgos de desastres en países de América Latina y el Caribe. Para esta sesión es para mí un gusto presentarles a la moderadora Diana Cárdenas, quien es la coordinadora general del GEFLAC y punto focal de proyectos de integración de cambio climático en ciclos presupuestales en colaboración con el International Institute for Environment and Development. Diana, el micrófono es tuyo, adelante con la sesión y bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias, Marce y colegas. Es un gusto estar aquí con todos y todas. Gracias a los y las participantes que se han unido a este tercer día de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible. Y muchísimas gracias a las tres panelistas que nos acompañan el día de hoy. Lastimosamente voy a tener que excusarme, lo ha pedido Gianluca Merlo, porque por una situación de fuerza mayor no podrá unirse a esta discusión. Y voy a comenzar por presentar a nuestras panelistas que ya están aquí conectadas y bueno, agradeciéndoles muchísimo por su presencia. Primero voy a presentar a Adriana Cárdenas y voy a pedirles a medida que las presento que puedan encender sus cámaras para que podamos verlas. Adriana es líder de metodología y rastreo del sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Ella es ingeniera agrónoma, tiene una especialización en agronegocios alimentarios sostenibles y está cursando una maestría en cambio climático. Entre su experiencia, destaca su apoyo y coordinación de programas públicos en Chile y Colombia y trabajo en el sector financiero relacionado con el sector agropecuario. Y desde hace más de un año ha estado trabajando como líder de metodología y rastreo del sistema MRV de financiamiento climático. Bienvenida, Adriana, un gusto tenerte aquí. María Paz Gutiérrez también nos acompaña, es asesora de la Coordinación de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile. Desde este ministerio ingresó para formar la reciente Oficina de Finanzas Verdes. Desde esta oficina ha coordinado y ha sido parte de una serie de proyectos como la evaluación de metodologías para contabilizar el gasto público en cambio climático, el desarrollo de un sistema de clasificación de actividades económicas ambientalmente sostenibles, el progreso y seguimiento de instrumentos de precio a las emisiones y el avance de la mesa público-privada de finanzas verdes. Muchísimas gracias a María Paz también por estar aquí y voy a seguir con Mónica, quien es subsecretaria de Gestión y Eficiencia Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador. Ella es economista de la Universidad d'Aix-Marseille de Francia, tiene una maestría en Economía del Desarrollo de la Universidad Sorbona de París, también una maestría en Economía Internacional de la Universidad Sciences Po. Tiene 15 años de experiencia profesional en diseño, seguimiento e implementación de políticas desde varios sectores en Ecuador, desde el Ministerio Coordinador de Política Económica al Ministerio de Economía y Finanzas. Desde su rol actual tiene como principales objetivos desde la política ambiental, la transacción financiera para la nueva Reserva de Galápagos, el etiquetado ambiental, así como las políticas de gobernanza para la generación de instrumentos de financiamiento temático, entre otros. Bienvenidas a las tres y bueno, para darle un poquito de balance de género y también para introducir algo importante, porque esta sesión también responde a otro objetivo que tenemos en el marco de un proyecto con el que estamos colaborando con el International Institute for Environment and Development y con la Oficina de Naciones Unidas de Reducción de Riesgos de Desastres. Entonces, para esto le llamo a Nahuel Arenas, quien es el jefe adjunto de la Oficina Regional, para que pueda, brevemente yo voy a pasar una presentación, Nahuel, para que tú puedas guiarte en ella y contarnos un poquito más sobre este proyecto tan interesante en el que estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por la invitación, por la presentación. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor para mí compartir este momento con ustedes y seguramente aprender mucho de todas estas experiencias. Simplemente y brevemente les queríamos contar que la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, lo que queremos es poner en marcha un observatorio global sobre financiamiento para la prevención y sobre etiquetado climático y de reducción de riesgos de desastres y seguimiento del gasto público. El problema que se quiere abordar es que muchos planes de adaptación y ya la mayoría de los planes de reducción de riesgos de desastres no están generalmente acompañados de planes concretos de financiamiento.
Por eso lo que se propone con este proyecto es desarrollar una taxonomía global para el etiquetado de reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático que facilite el etiquetado, que facilite el seguimiento del gasto público y, por supuesto, de esa manera que contribuya a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la efectividad, a la eficiencia de las inversiones y, diría, de la toma de decisiones en reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Por supuesto, no se trata de reinventar la rueda. Sabemos que hay muchas prácticas, muchos enfoques que existen y ese es el primer paso del proyecto, documentarlos, revisarlos, también examinar. En muchos países se han hecho análisis presupuestarios y de gasto público en reducción de riesgo de desastres, examinar lo que se ha aprendido de esas experiencias. Estamos en proceso de realizar muchísimas consultas y todo ello para poder preparar un documento de base que sistematiza todas estas experiencias y también las metodologías y los procedimientos que existen. La idea es también identificar oportunidades sinérgicas en financiamiento entre reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, y también desarrollar una guía metodológica sobre taxonomía y etiquetado que esté acompañada también de todo un esfuerzo de entrenamiento, ¿no? de construcción de capacidades. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el big picture? ¿En qué se marca este proyecto? Bueno, a nivel global, decir que estamos a medio término de la implementación del marco de Sendai, que es 2015-2030, o sea, 7 años del cumplimiento del término del marco de Sendai. Se han hecho a nivel global muchos avances en temas de gobernanza, no tanto así en temas de financiamiento. Sabemos que nada pone en mayor peligro el desarrollo como los desastres, bueno, podemos decir la guerra ahora también, pero los desastres sin dudas, hasta la guerra, hasta el conflicto de Ucrania, los desastres eran la primera causa de desplazamiento, por ejemplo, a nivel mundial. Y que la reducción de vulnerabilidad, la construcción de resiliencia están tanto en el corazón de la implementación del marco de Sendai como de los ODS y del Acuerdo de París. En nuestra región es una de las más afectadas a nivel económico, la que más pérdidas económicas mundiales a nivel mundial absorbe por los desastres, sobre todo de origen climático. Hasta el 2017 esto se calculaba en el 53% de las pérdidas globales, se asumía en esta región. Sumemos que es la región más impactada por el desastre global de la pandemia. El marco de Sendai también comprende los desastres de origen biológico. Y se han, como decíamos y como sabemos, desplegado muchas iniciativas, tanto a nivel local como nacional, en invertir en conocimiento de reducción de riesgos, en normativas, en aspectos de gobernanza, en capacidades para aumentar resiliencia de medios de vida e infraestructura, pero la experiencia en lo que sería diseño y despliegue de instrumentos de retención y transferencia de riesgo es más limitada, ¿no? Hay mucha acción que debería retomar lo que es abordar el riesgo prospectivo y ampliar también lo que es las acciones que abordan el riesgo correctivo. Hasta el día de hoy son limitadas. Hay muchos ejemplos de reasignaciones presupuestarias que son post-desastres o fondos de reserva nacionales estatales o préstamos contingentes, etcétera. Pero son más, ¿no?, instrumentos de retención. Lo que queremos es fortalecer sobre todo la generación y asignación de recursos que permitan mayores inversiones en prevención y en resiliencia como aspectos que son, diría, consustanciales al desarrollo sostenible. Así que ese es un poco el marco, quería dar el marco global y regional sobre lo que queremos avanzar con este proyecto de etiquetado y taxonomía. Lo dejo por ahí, Diana. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Nahuel, por darte el tiempo de estar aquí para introducir el tema. Muchísimas gracias. Ha sido muy claro sobre los objetivos del proyecto y como pueden ver, bueno, hay algunos elementos y justamente esta discusión que vamos a tener ahora con nuestros panelistas
se va a enfocar en una partecita de este trabajo que estaremos realizando y es en este reporte que permita recopilar las experiencias de los países de la región sobre el tema. Quisiera brevemente pasar a contarles un poquito sobre los hallazgos que tenemos hasta el momento sobre las experiencias en América Latina y el Caribe y que a raíz de esta presentación ustedes también puedan complementar con las preguntas que les compartiremos al respecto, ¿no? Para que puedan profundizar en algunos aspectos de cómo se han implementado en sus países estos mecanismos de etiquetado y seguimiento a los presupuestos públicos en adaptación al cambio climático, reducción de riesgos de desastres. Y bueno, contarles que de lo que hemos mapeado hasta el momento, tenemos que en etiquetado de presupuesto climático, lo que se llama Climate Budget Tagging, CBT o análisis de gastos en cambio climático, hay 14 países que han iniciado o completado algún tipo de seguimiento en cambio climático. Entre estos están justamente Chile, Colombia y Ecuador, que los he resaltado ahí para cada caso. 6 de estos países llevaron a cabo al menos un análisis de gasto público e institucionalidad climática, CPI. Esto lo mencionamos justo en el primer día de la Semana de Financiamiento Climático, cuando tuvimos la oportunidad con Gianluca Merlo de presentarles el reporte de finanzas públicas del clima. Y en la misma situación, bueno, Chile, Colombia y Ecuador también han llevado a cabo al menos un CPI junto con otros países, sobre todo de Centroamérica. Y también Chile está trabajando estrechamente con el PNUD y ha realizado análisis recientes de gasto público en cambio climático. Vemos que 5 países cuentan con un sistema de clasificación etiquetado para seguimiento regular y sistemático de recursos presupuestarios dedicados a cambio climático. Este es el caso de Ecuador. También en etiquetado de gasto público en reducción de riesgos de desastres, en base a informes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Índice de Gobernanza y Política Pública en Gestión de Riesgos de Desastres, identificamos que hay 10 países con al menos algún tipo de etiquetador o clasificador presupuestario para actividades ex ante de gestión de riesgos de desastres. También que en el etiquetado de gasto público para adaptación al cambio climático, en base a informes, los mismos informes del BID, hay 6 países con algún tipo de etiquetador para este tema, y ahí está resaltado el caso de Ecuador también. Y también en el caso de Honduras y Nicaragua, tenemos identificado que tienen etiquetado para adaptación al cambio climático y Nicaragua también etiqueta en gastos por pérdidas y daños. Entre los hallazgos de otros, digamos que sistemas de etiquetado temático, encontramos que etiquetado en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se realiza en México. Colombia ha hecho análisis de gasto público para ODS sobre el gasto en reducción de riesgos de desastres. Se identificó también etiquetado temático, personas desplazadas, esto en relación al tema del conflicto armado, el tema de compromisos de paz, minorías étnicas y hogares en situación de pobreza. También hay otro instrumento que se ha usado, que son las revisiones de gasto en biodiversidad en el marco de la iniciativa BioFin, y ahí destaca el caso de Colombia junto con otros países que también lo habían llevado a cabo. Y también en cuanto a la experiencia en etiquetado presupuestario para temas de género, en la región hay algunas experiencias interesantes. En Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador también destacan. Hay evidencias de impacto en algunos reportes en Brasil y México. Hay algunos otros países que sí han integrado algunas herramientas, pero tal vez no enteramente en el ciclo presupuestario, el caso Chile. Y en Ecuador, el etiquetado presupuestario temático cubre género, pero tiene un enfoque más amplio en equidad y abarca a otros grupos vulnerables. Eso como de un mapeo como a manera de balance de por dónde estamos, lo que hemos identificado hasta el momento en este proceso. Y no me quiero detener mucho en las lecciones aprendidas porque ustedes nos van a decir seguramente muchísimo más y queremos más escucharlas a ustedes. Pero bueno, solamente un par en cuanto a coordinación y liderazgo. Bueno, en la mayoría de estas iniciativas identificamos que hay liderazgo de ministerios de finanzas con apoyo de ministerios de ambiente. También en el caso de Colombia, el liderazgo de la Dirección Nacional de Planeación. También se identificaron grupos de coordinación interministerial para cambio climático en algunos países de la región. Y bueno, sabemos que las revisiones de gasto, como el CPI, han sido apoyadas por donantes, por lo que no siempre se han llevado a cabo posteriormente revisiones y no se ha visto una institucionalización de este proceso. También en cuanto a definiciones de alcance y objetivos, sabemos que hay diferentes definiciones, generalmente basadas en marcadores de Río.
y en definiciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También en el caso Colombia, la metodología de GFELAC desarrollada para el sistema de monitoreo, reporte y verificación. En cuanto a objetivos y alcances, bueno, muy diversos, pero dependiendo del contexto pueden referirse a cumplimientos de compromisos en marco de la Convención y el Acuerdo de París, temas de transparencia o para informar decisiones de política presupuestal. También identificamos una necesidad de conectar iniciativas con una política o estrategia de cambio climático integral para que el etiquetado sirva a un objetivo de política concreto. También en cuanto en el marco del proyecto que estamos llevando a cabo, justamente hay una necesidad de ver la superposición entre reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Finalmente, en cuanto a reporte de divulgación y impacto, decir que las asignaciones presupuestarias relevantes para cambio climático se reportan en documentos de presupuesto general o informes anexos, en el caso de Honduras, Nicaragua, México y Ecuador. En Chile, destacar que la Ley de Presupuestos de 2022 establece de manera obligatoria para la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Finanzas presentar un reporte ante el Congreso sobre gasto en cambio climático. Y finalmente, solo decir que el etiquetado temático es solo una herramienta, pero lo que esperamos que pueda incidir en políticas y decisiones presupuestarias. Esa sería como la introducción muy general, y solo para darles un pantallazo, y no me voy a detener aquí, decirles que en el marco de las consultas regionales que estamos realizando, justamente este espacio es para arrancar con las consultas con ustedes tres. Muchísimas gracias por atender a esta invitación, y quisiera tal vez comenzar ya con la ronda de preguntas, con la primera que se va a enfocar más en cómo se han desarrollado las experiencias en cada uno de sus países, ¿no? Cómo se identifica y mide el gasto público, qué desafíos han encontrado en el camino, cómo se ha desarrollado, con qué objetivos y hasta qué punto han llegado, si es que ya realmente esto está integrado en la estructura presupuestaria o si todavía hace falta algún trabajo adicional, cómo están en este proceso, cómo se ha desarrollado, qué actores han estado involucrados. Si pueden contarnos un poquito más, quisiera comenzar con Adriana, por favor, adelante. Hola, buenos días Diana y a todos los demás que nos están viendo hoy. Muchas gracias por su tiempo. Mil gracias por la invitación. Para nosotros pues es un honor también estar participando en estos espacios y poder, por un lado, compartir nuestra experiencia, pero también, por supuesto, aprender de las experiencias de los demás países. Bueno, como bien lo decías, en Colombia desde hace un par de años ya se dieron los primeros pasos para poder generar trazadores presupuestarios del gasto público en políticas como gestión del riesgo de desastres, cambio climático, paz, género. Sin embargo, lo que hemos visto ahorita, y esto, bueno, también como parte de las cosas que queremos conversarles, es que estamos haciendo una consultoría apoyada por la Agencia Francesa de Desarrollo, en la que es precisamente uno de los componentes es la implementación y difusión de estos trazadores presupuestales, tanto en cambio climático como gestión del riesgo de desastres, con enfoque en entidades descentralizadas. Entonces, ¿por qué surge esto? Lo que pasa, vimos que dentro de los sistemas, o sea, claramente este sistema de trazadores opera para todas las entidades nacionales y subnacionales que tienen acceso a presentación de proyectos que puedan ser financiados por el presupuesto público, también pueda ser nacional, subnacional o del sistema general de regalías. Pero lo que se vio fue que no había una categorización adecuada. En su momento, en el sistema donde se reportan como todos los proyectos para solicitar financiamiento, se hicieron, digamos, los ajustes tecnológicos para que cuando un formulador estuviera presentando algún proyecto, pudiera marcar de alguna manera si estaba relacionado con alguna de las políticas transversales, entre las que se encuentran claramente cambio climático y gestión del riesgo de desastres. Entonces, bueno, se vio que no estaban siendo bien utilizados. Esto claramente es un gran desafío porque en Colombia estamos hablando de que tenemos más de 1.100 municipios. Esto solamente a nivel municipal, tenemos 32 departamentos. Entonces, hay muchas personas, muchas personas que están involucradas en la formulación de los proyectos.
Entonces, seguramente, pues no todas ellas son expertas ni en cambio climático, ni en gestión de riesgo de desastres, ni en género, ni en paz. Entonces, es un desafío, es un desafío. Por eso es que se está generando esta consultoría. Esta empezó en el año pasado, es una consultoría pues, de 1 año y medio, y en este momento está siendo apoyada por una mesa técnica de seguimiento, hablando de los actores que tú decías que quienes están relacionados. Entonces sí está siendo liderada por el Departamento Nacional de Planeación, pero en esta mesa técnica están también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que sería el equivalente al Ministerio de Finanzas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Contraloría General de la República. Entonces, ¿qué se está haciendo? Lo que se busca es que el uso de los trazadores quede establecido y que sea sostenible en el tiempo y que esté armonizado con los catálogos presupuestales sectoriales y territoriales. Lo que se busca es generar instrumentos para que las entidades de nivel subnacional, o sea, todas las que pueden acceder a recursos públicos, conozcan y hagan una marcación adecuada de los proyectos. En este momento, en la consultoría, ya se desarrolló una clasificación de categorías y subcategorías, tanto de cambio climático, basado en las líneas instrumentales y estratégicas que se establecen en la Ley Nacional de Cambio Climático, en la Política Nacional de Cambio Climático, y también en gestión de riesgo de desastres, también basado justamente en la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En este punto, pues es importante también mencionar que claramente en el tema de cambio climático, pues hay una clasificación en mitigación, adaptación y las acciones integrales. Y en el caso de gestión del riesgo de desastres, pues está conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres y gobernanza para la gestión del riesgo de desastres. Entonces, dentro de estas categorías y subcategorías que se han creado, también se hizo una correlación entre las acciones de adaptación que estarían relacionadas con las acciones de gestión del riesgo de desastres, claramente las que tienen que ver o que estarían siendo causadas por fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Como te decía, pues el público objetivo de esto son las entidades que presentan proyectos de inversión para que sean financiados por los presupuestos nacionales o subnacionales. Y dentro de las actividades que se encuentran en proceso y que esperan pues, ser terminadas al final de la consultoría, está la elaboración de herramientas para el uso de marcadores, para la difusión y el uso de marcadores. O sea, antes cuando se creó como esta opción de que los formuladores de proyectos pudieran hacer la marcación en los sistemas, se creó un manual. Ese manual como que se reestructuró, se está tratando de poner un lenguaje claro, familiar, para que las personas de diferentes municipios pues, puedan usarla. También se considera la elaboración de unos pilotos en entidades territoriales. Entonces, ahí tenemos una corporación autónoma regional, que son como esas corporaciones que se encargan de todos los temas ambientales, podemos decirlo, de diferentes regiones del país. Hay una empresa de servicios públicos y hay un municipio. Entonces, se quiere hacer este piloto con ellos, ver cómo funciona. Obviamente, esto pues, nos va a permitir hacer unos ajustes en los manuales y en los documentos que haya, pues, que se deriven de allí. Y eso es lo que se buscaría. En este momento, ¿qué es lo que hacemos? Pues en este momento, como esto está todavía ahí como que sí, como que no, nosotros justamente, como también lo mencionabas, pues seguimos trabajando con el sistema de monitoreo, reporte y verificación de cambio climático, de financiamiento climático, perdón, y el año pasado incluimos también un módulo donde se están reportando el financiamiento relacionado con la gestión del riesgo de desastres. En nuestra página, que pues es abierta, www.mrb.dnp.gov.co, ahí se puede ver ya el financiamiento climático, la gestión del riesgo de desastres, y lo que buscamos en algún momento es llegar a ver cómo estas dos se traslapan. ¿Sí? Esto es como un desarrollo, un desafío que tenemos dentro de la página.
Entonces, es lo que seguimos haciendo y tanto el rastreo del financiamiento climático como el rastreo del financiamiento destinado a la gestión del riesgo de desastres lo estamos liderando desde el DNP, desde la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros trabajamos con el rastreo de bases de datos donde se reportan estos proyectos de inversión. Y aquí pues es importante mencionar lo siguiente. Nosotros para hacer el rastreo inicialmente utilizábamos como una batería de descriptores o palabras claves tanto para riesgos como para cambio climático. Sin embargo, nosotros solamente podemos partir como del nombre del proyecto. Entonces, a veces el nombre del proyecto y en algunas ocasiones cuando te genera mucha duda, pues vamos como al sistema que nos permite ver los productos de ese proyecto. Pero no tenemos mucho más conocimiento, ¿sí? Ahora pues tenemos un algoritmo que lo empezamos a trabajar para cambio climático hace un par de años y se está desarrollando ahorita para gestión del riesgo de desastres y es el que nos permite cómo hacer una clasificación pues más automatizada y de alguna manera un poco más objetiva. Pero eso también es un desafío, ¿por qué? Y por eso el uso, la implementación de los trazadores sería clave, porque si es el mismo formulador del proyecto el que indica que el proyecto está relacionado con cambio climático, con gestión de riesgo de desastres, pues es la persona que conoce el proyecto, que conoce el territorio, ¿sí? Es muy diferente, entonces confiamos en que una vez pues se pueda establecer la metodología y que las personas en territorio puedan realmente reconocerla y apropiarla, pues habría una clasificación mucho más precisa y digamos ya nosotros lo que haríamos sería idealmente, ¿no? Como descargar la información y reportarla. Entonces, como que digamos, creo que eso es lo que te puedo contar. Trabajamos con vigencias completas vencidas, o sea, no hacemos reportes parciales. Y bueno, eso es más o menos lo que te puedo contar. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, tengo miles de preguntas solo para reaccionar un poco y como para que tal vez a la segunda ronda si nos da tiempo, bueno, que se va a enfocar más en las lecciones aprendidas y el impacto tal vez de estas iniciativas. Preguntarte un poco sobre, uno, el rol del Ministerio de Finanzas y otra, destacar también que con estas guías que nos mencionas, como estas herramientas que están desarrollando y el piloto yo creo que va a ser como muy importante por el tema de capacidades, ¿no? Y como tú decías, porque luego se vuelve una carga tener tantos sistemas de etiquetado temático. Entonces, excelente que estén trabajando también en este tipo de herramientas. Bueno, para seguir conociendo un poquito más las experiencias desde otros países, quisiera invitar a María Paz a que también nos pueda contar un poquito de la experiencia de Chile. Es un gusto tenerte aquí. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Bueno, partir por dando las gracias también a los organizadores por darnos este espacio. Para nosotros, Chile, es muy importante compartir tanto nuestra experiencia como también seguir aprendiendo de los otros países. Bueno, y en Chile desde ya el 2020, el Ministerio de Hacienda, nosotros, y nuestra Dirección de Presupuestos se encuentra desarrollando un marco fiscal para avanzar en la identificación y la medición del gasto público en cambio climático, que se realiza con el apoyo del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, este esfuerzo es consistente con nuestro compromiso a nivel nacional en nuestras constituciones nacionalmente determinadas, nuestras NDC, que hacen referencia a establecer un plan de trabajo para avanzar en este marco fiscal y que va en línea también con todo el tema de mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público. Bueno, y un poco yendo al trabajo en sí, para partir como que quiero destacar que este trabajo se ha enfocado en el gasto climático, distinguiendo dos principales categorías, la mitigación y la adaptación, sin trabajar de manera separada en el tema de reducción de riesgos de desastre. Este es un desafío que tenemos para adelante. Y asimismo también indicar que se ha llevado de manera paralela al presupuesto presupuestario. Se ha utilizado la metodología CPI del PNUD, que consiste bueno, en revisar y evaluar el gasto público en cambio climático utilizando la información de presupuestos pasados
Y también está la metodología Climate Budget Tagging, que tiene como objetivo implementar un identificador de gasto dentro del dentro del proceso presupuestario. Entonces, ¿cómo comienza el desarrollo de la metodología? Nosotros partimos con una etapa de diagnóstico, analizando los desarrollos que habían tanto a nivel internacional como a nivel nacional en la materia, y también identificándose las características específicas de la realidad fiscal de nuestro país que podrían haber dificultado la tarea si es que se copiaba un modelo totalmente de afuera. Y de este diagnóstico surgió el desarrollo de la primera metodología, la cual siempre se buscó que fuese coherente con la institucionalidad nacional para que después pudiese ser implementada e integrada en los procesos tanto que tenemos en el Ministerio de Hacienda como en la Dirección de Presupuesto. Entonces, también destacar que a diferencia de la discusión internacional que muchas veces está enfocada en el monto del gasto, nosotros decidimos enfocarnos en el proceso del desarrollo de la metodología. Pusimos como todos los esfuerzos en la metodología y no en los resultados, buscando una metodología que más allá que también fuese coherente, también que fuese adaptativa y capaz de evolucionar. Y bueno, se establecieron 3 principios fundamentales en la implementación de la metodología. El primero era que fuese gradual, tanto en temas de cobertura de instituciones como también a los sectores que se aplicaba, reconociendo la necesidad de que para llevar a cabo este ejercicio es necesario construir capacidades, fortalecer conocimiento y tomando como los aprendizajes que se van desarrollando a medida que se realiza el ejercicio. Un segundo principio fue la consistencia. Siempre se busca que la implementación de la metodología sea consistente con la aplicación de criterios para los procedimientos de identificación, para lo cual es necesario siempre respaldar el proceso con la documentación apropiada y claramente verificarlo también con expertos. Y ya un tercer pilar es el tema de la transparencia. La metodología se comprometió a que siempre los resultados obtenidos iban a estar disponibles para tanto el Poder Legislativo como la Academia y la sociedad civil. Entonces, ¿cómo comienza la implementación? En primer lugar, la metodología inicial fue de manera ex post, es decir, en periodos donde la ejecución del gasto público ya está finalizada. Y se partió definiendo las instituciones prioritarias a estudiar en un piloto. Partimos con el Ministerio de Energía por su papel en la mitigación al cambio climático, el Ministerio de Agricultura por su rol en la adaptación y también con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que tiene un vínculo importante con el sector privado y la verdad es que creíamos importante reconocer la necesidad de contar con estadística o primera visualizaciones de cómo se ve el tema público que está asociado al sector privado. Entonces, este trabajo inicial buscó levantar información granular que no estaba disponible en el presupuesto, porque el presupuesto no se estructura, nuestro presupuesto no se estructura según el objetivo o función del gasto. Entonces, esta aproximación que podría considerarse o que vulgarmente nosotros llamamos como bottom-up, implicó un trabajo coordinado con los profesionales de cada ministerio mencionado anteriormente, y que se basaban en los registros disponibles dentro de cada una de estas instituciones. Y la verdad es que nos dimos cuenta que a pesar de que se hicieron muchos esfuerzos para contar con esta información granular, hay gastos que aún no se logran identificar en forma directa con esta propuesta metodológica, como por ejemplo el gasto en personal. Es súper difícil determinar cuánto del gasto del personal se va a iniciativas, por ejemplo, climáticas o de adaptación o de mitigación. Y vemos que los equipos de los ministerios no cuentan con las capacidades necesarias para identificar este gasto en temas de personal y esto también puede afectar el resultado. Entonces, volvemos al mismo tema de que nosotros nos enfocamos más en la metodología que en el resultado. Entonces, ya dado que vimos que esto era muy costoso, se procedió a buscar otra alternativa
y se utilizaron fuentes de información existentes que permitieran ya ligar el gasto público con objetivos climáticos, y se logró identificar como fuentes de información complementaria dos. Uno es el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales, y el Banco Integrado de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones. Son dos fuentes alternativas de información. El primero corresponde a la evaluación de la oferta programática que se utiliza para priorizar las asignaciones presupuestarias en el contexto del presupuesto por resultados. Y bueno, más allá que eso, es importante destacar que esto cubre más o menos un 50% de lo que estima la ley de presupuesto, o sea, un 50% de lo que es el presupuesto de la nación. Y ya el segundo corresponde ya a un proceso de evaluación al cual se someten iniciativas de inversión y cubre solamente un 8% de lo que es el presupuesto. Entonces, se toman estas fuentes y se lleva a cabo esta segunda aproximación, que también es ex post, es decir, después de que se ejecuta el gasto, pero que se podría llamar top-down, porque acá se toma directamente estas fuentes que contienen información suficiente para establecer si la iniciativa, programa o proyecto se puede asociar al cambio climático, y no es necesario pasar por los ministerios sectoriales y hacer esta aproximación como bottom-up que veíamos antes. Y ya luego, como un tercer avance, ya habiéndose creadas como las capacidades técnicas tanto dentro del Ministerio de Hacienda como de la DIPRES, como también de los sectores, se siguió avanzando y se implementó un piloto de identificación de gasto público en el proceso de elaboración de la ley de presupuestos, tanto del 2022 como del 2023, es decir, con este enfoque que es antes de que se ejecute el presupuesto. Y bueno, estos pilotos, bueno, además de buscar medir e identificar el gasto, también buscaban armar una metodología que nos permitiese año a año lograr siempre identificar de manera previa, identificar de manera previa cuántos recursos se iban a dar, se iban a destinar a estos fines. No voy a entrar en el tema de los desafíos y de las lecciones aprendidas, porque entiendo que eso es para la próxima pregunta, pero a modo de resumen, el proyecto ha logrado avanzar tanto en la identificación de manera previa a la ejecución del gasto como posterior, utilizando distintos enfoques, lo que nos ha permitido ir fortaleciendo la metodología y los resultados. Y por último, ya en temas de institucionalización, como bien mencionaba Diana, nuestra ley de presupuestos del 2022 y la de 2023 ya introducen la obligatoriedad a la Dirección de Presupuestos de reportar al Congreso Nacional el gasto presupuestario total en materia relativa a cambio climático correspondiente al año anterior. Y asimismo, una nueva ley, que es la Ley Marco Cambio Climático, que se promulgó recién este año, mandata también a la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, a realizar un informe de inversión pública en cambio climático de manera anual. Entonces, estas normas permiten darle seguimiento a la medición de gasto público en cambio climático. Muchas gracias. Excelente, María Paz. Muchísimas gracias por este resumen tan completo que nos has dado. Ya te adelantaste un poquito a la siguiente pregunta, que bueno, por temas de tiempo vamos a hacerla súper cortita la segunda ronda, así que está perfecto que lo hayas abordado de una vez. Y también resaltar que vi por ahí unos intercambios entre Adriana y Carlos. Está perfecto que igual los y las participantes puedan poner sus preguntas en el chat, y si tienen un momentito, Adriana, María Paz, Mónica, pueden ir contestando también por ahí, ya que lastimosamente no creo que nos vaya a dar tiempo de hacer preguntas abiertas al final de la sesión. Bueno, ahora quisiera pedirle a Mónica que de igual forma nos cuente un poquito más de la experiencia de Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí, Mónica, adelante. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como todos sabemos, la identificación, la evaluación del gasto climático en el sector público, también conocida como la marcación presupuestaria, ha ido creciendo cada vez en América Latina. No nos estamos quedando ante otros países que ya tienen esto institucionalizado, y eso es bueno. En lo que respecta específicamente a este tema del etiquetado presupuestario, el etiquetado climático, como se lo conoce, el CBT, este es de suma importancia para poder identificar, clasificar,
marcar estos gastos climáticos relevantes dentro del presupuesto de los gobiernos, lo que a su vez va a facilitar la estimación, el monitoreo y la evaluación de estos gastos para finalmente la aplicabilidad dentro de la política pública del Estado. En la actualidad, como sabemos, existen varias metodologías a nivel internacional. Entre ellos está, por ejemplo, los marcadores de Río de la OECD, la taxonomía de la Unión Europea para la mitigación y adaptación al cambio climático, y así como el análisis del gasto público e institucional para el cambio climático, el famoso CPIR, que lo maneja PNUD. Pero inclusive algunos gobiernos han adoptado sus propias metodologías y sistemas de clasificación, entre esos, por ejemplo, es el Ecuador. En el caso del Ecuador, el etiquetado ambiental no es un proceso nuevo. En realidad nosotros, dentro de nuestro presupuesto general del Estado, ya contábamos con un clasificador que lo denominamos clasificador orientador de gasto en políticas de ambiente y que fue expedido en 2017 tras un proceso de implementación de cerca de un año. Sin embargo, ya sea porque el momento no fue el correcto o porque justo tuvimos el periodo de la crisis económica, la pandemia, este no logró obtener los resultados esperados y su utilización fue muy baja, por decir casi inexistente. De más de 200 instituciones que estaban obligadas a reportar en este clasificador, teníamos apenas 5 que lo lograban utilizar y lo utilizaban de manera incorrecta. Entonces, por ejemplo, para el 2022, la identificación de gasto correspondía en su mayoría a gasto corriente, cerca del 91%. Entonces, apenas el 9% era un gasto de inversión, que no corresponde a lo que tradicionalmente debería ser. Asimismo, después, desde el 2007 hasta la fecha, el Ecuador ha hecho saltos importantes en cuanto a políticas específicas, ahora sí, no solo ambientales, sino de cambio climático. Entonces, en el 2019 nos llegan las primeras NDC de Ecuador y se empieza asimismo un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas en temas climáticos, cosa que antes no se veía, dando como resultado el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Dicho documento es el paso importante hacia la consolidación de una política integral de cambio climático enfocado en 3 líneas: la gobernanza, un sistema financiero con enfoque de cambio climático y a su vez el tema de la identificación de estos recursos. A raíz de esto nace el denominado Catálogo de Actividades de Cambio Climático, como lo llamamos aquí el CAC, que tiene esta finalidad de identificar los montos invertidos en cambio climático y facilitar la cuantificación de estas brechas de financiamiento. Paralelamente, tenemos un tercer instrumento que aparece mediante un trabajo con el PNUD, que es esta segunda versión o segunda fase del famoso CPIR, mediante una consultoría que lo manejó directamente el Ministerio de Ambiente, en donde también aportó el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, se hace una evaluación del gasto con datos desde el 2015 hasta el 2019 y nos da una visión más amplia y detallada de los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Llega el 2022 y tenemos 3 instrumentos que están intentando a su vez hacer lo mismo. Tenemos un GOPA en la parte del presupuesto, un CAC dentro de esta estrategia y un CPIR dentro de la consultoría. Todos con un objetivo muy similar, pero cada quien iba por su lado. Es así que lo que decidimos es intentar integrar esos 3 instrumentos dentro de uno solo. Y el 22 de septiembre lo que hicimos fue expedir el nuevo clasificador orientador de gasto en políticas ya no solo de ambiente, pero ambiente y cambio climático. Entonces, este integra el trabajo que ya estaba dentro del presupuesto general del Estado, el trabajo informático que ya estaba dentro del PGE y a su vez integra las nuevas políticas de cambio climático a través del CAC y de toda esta innovación que aparece con estos instrumentos. Nos faltaba un instrumento, el CPIR. ¿Qué hacemos con esa metodología?
es bastante compleja, voy a defensa, no lo entendía, a economía tampoco lo entendía, entonces dijimos, no podemos desperdiciar algo así. Así que, si bien su metodología es más amplia y requiere conocimientos muy específicos, y de hecho no todas las instituciones la tienen, me deja el camino trazado para saber qué instituciones están realmente aportando en el cambio climático y así, a su vez, cuando nosotros expedimos el nuevo instrumento, voy a enfocar mis esfuerzos en el seguimiento y la identificación correcta hacia esas instituciones y ya no me enfoco en las 200 o 300 que existen dentro del presupuesto general del Estado. Y sobre todo ya trazo el camino y sé que, más o menos tengo 1.000 millones. Entonces vamos buscando dónde están estos 1.000 millones. Claro que no lo voy a llegar porque la metodología es mucho más compleja, pero ya tengo identificado. Entonces, con este instrumento lo que se observó es que el gasto de cambio climático estaba focalizado en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Ambiente y en el Ministerio de Energía. El resto de instituciones del Estado no es que no tengan gastos de cambio climático, pero estos son marginales para una primera fase de trabajo. Entonces, ¿en qué estamos actualmente? Nos encontramos en la fase de implementación de este instrumento que ya expedimos, es decir, nos vamos a enfocar primero en estas 3 instituciones para realizar una carga dentro del presupuesto lo más adecuada posible. Y luego lo que vamos a hacer es redireccionar nuestros esfuerzos hacia una sola. ¿Qué hacemos? No nos vamos a ir a las 200, me voy a enfocar en quién maneja los proyectos de inversión. ¿Quién maneja los proyectos de inversión? Es la Secretaría Nacional de Planificación. Entonces, dado que ellos tienen una visión amplia de todo lo que se está ejecutando en inversión en el Estado, me voy a capacitar netamente a planificación, que de ahí que ellos conocen a detalle incluso esos proyectos y tienen el trabajo directo con cada uno de las instituciones y los que arman los proyectos, por ahí voy a enfocar. Con esto en realidad lo que hicimos es empezar a trazar el camino. En esta fase de implementación vamos viendo qué es lo que está pasando, vamos a tener este primer resultado para el presupuesto 2023, de manera que para el 2024 ya podemos contemplar, no es que todo el presupuesto, sino más bien el resto de entidades que nos faltaban. Eso ha sido nuestra primera experiencia. No sé, después el tema de las lecciones aprendidas lo dejo para la siguiente consulta. Muchísimas gracias, Mónica. En verdad, muy interesante descubrir algunas cosas de las que no tenía la menor idea, así que está súper y tenemos que conversar muchísimo más y tal vez sí me interesaría igual dar seguimiento, digamos que como con preguntas más detalladas a esta conversación que hemos comenzado aquí. Les vamos a compartir igual un cuestionario, les estamos compartiendo por el chat y si no lo han hecho todavía les pido a mis colegas que puedan compartirles por el chat unos 2 links con un formulario que estamos llenando, identificando justo personas a quienes podemos invitar a llenar un cuestionario, a entrevistar o también que nos puedan dar recomendaciones de literatura, de reportes que podamos revisar para este proceso. Así que lo dejamos por ahí. Podrían anotarse ahí las personas que también quisieran como que autopostularse como actores para ser entrevistados. Eso, y quisiera darles paso como brevemente a una ronda solo para dejar un mensaje final porque estamos con muy poquito tiempo. Entonces, sí, en 1 o 2 minutos que puedan brevemente contarnos cómo ha sido su experiencia en cuanto a lo que aprendieron, los retos y tal vez el posible impacto obtenido o esperado de sus iniciativas. Para eso voy a llamar primero a Adriana nuevamente, a que nos puedas contar súper rapidito sobre su experiencia en Colombia. Vale, muchas gracias. Bueno, lo que te mencionaba un poco de los desafíos que tenemos por delante es la capacitación de todas las personas que pueden realizar la marcación de estos proyectos y también cómo se hace no solamente desde los formuladores, sino desde los evaluadores y viabilizadores de esto. Hay también un desafío en el tema de la integración de los sistemas, porque casi que dependiendo del presupuesto al que tú estés postulando, pues hay un sistema diferente, entonces en cada uno de ellos necesitaríamos hacer como
ajustes tecnológicos para que permita realizar la marcación. En cuanto a lo que ya estamos haciendo en lo que podemos rastrear y reportar por el MRB, pues sí ha sido muy positivo en el tema de que todas las personas que quieren pueden acceder a la información. Tenemos pues, un tema de transparencia. Hemos trabajado en una experiencia que tenemos que es pionera en el uso de MRBs, que es unos reportes ciudadanos de transparencia ciudadana, que son en la confección de unos reportes que se llaman ¿Cómo vamos en financiamiento climático? Entonces ha sido bien interesante. En el tema de los próximos pasos, pues bueno, que ver cómo finalmente funciona este piloto y cómo lo llegamos a extender a todo el territorio, que es un desafío, pero bueno, ahí lo estaremos haciendo. Y bueno, yo creo que eso así como muy rápidamente son los desafíos, un poco basado en lo que ya te había contado, pero las expectativas pues sí son muy altas en realidad para poder hacer uso de esto y que digamos en el tema de cambio climático y en el riesgo de desastres podamos tener resultados de alguna manera tan positivos como se han tenido en otras políticas transversales como paz y género. Entonces en eso estamos y gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por este mensaje final. Voy a darle la palabra a Mónica, que ya va a tener que retirarse. Entonces, Mónica, por favor, adelante para que nos cuentes igual tu mensaje final. Claro, en realidad los desafíos y retos van desde a nivel macro, que es desde lo básico, cómo integrar un Ministerio de Economía y Finanzas con nociones ambientales y un Ministerio de Ambiente con nociones financieras. Ese ha sido nuestro primer reto mucho más grande, ¿no? Son instituciones ya tradicionales con temas establecidos, entonces que puedan lograr convivir. Ese ha sido nuestro primer reto. Lo estamos haciendo mediante capacitaciones, nos juntamos todos los días y ahí estamos, para que vean que los dos mundos del número y el climático pueden coexistir. El segundo, ya a nivel más operativo, en realidad es cómo hago que esto que es tan complejo como la marcación, las compresiones climáticas, lo puedan hacer desde un Ministerio de Ambiente hasta un Ministerio de Defensa y un Ministerio de Educación. Creo que ese es el reto más grande, que es el que tenemos, es lograr esta facilidad de una metodología que de por sí es compleja, pero lo que hay que saber es que este reto está ahí, es algo sumamente importante, lo necesitamos para cerrar brechas, lo necesitamos para definir políticas, entonces no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir e ir buscando la mejor manera de poder armar este proyecto y este programa, y espero más bien que con estas diferentes experiencias que tenemos con estos países de América Latina podamos encontrar un norte, ¿no? Y aplicarlo internamente dentro de los países. Muchas gracias. Perfecto, Mónica, muchísimas gracias por resaltar todo eso y ese gran reto, ¿no? De justamente articular y hablar el mismo lenguaje entre ministerios, que es justamente el más grande reto en muchas de estas iniciativas. Y finalmente, María Paz, muchísimas gracias por tu mensaje final. Tienes la palabra. Muchas gracias, Diana. Bueno, sí, solo voy a destacar dos lecciones aprendidas. La primera es considerar siempre la realidad local, pero nunca dejar de también seleccionar un benchmark al cual ir convergiendo. O sea, es súper importante, nosotros vimos nuestra metodología que fue fundamental adaptar los lineamientos internacionales a la realidad local, entendiendo la estructura presupuestaria que nosotros teníamos, pero también siempre aspirando a cómo los otros países y cómo también los organismos multilaterales sugerían que se llevara a cabo la metodología, para siempre ir aspirando a mejorarla en esos términos, pero partiendo desde la base de que los presupuestos son locales. Y como segunda lección aprendida, también vemos que es súper importante contar con contrapartes comprometidas en cada ministerio, procurando siempre generar capacidades, un poco lo que se mencionaba Adriana, el tema de capacitar y también facilitar su trabajo. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas importantes que se aprendió en el camino fue la generación de una guía
para la identificación del gasto público en cambio climático que se les pasó a los ministerios para su uso y para al final del día homologar también ciertos conceptos que podían generar cualquier tipo de ambigüedad. Y bueno, como próximo desafío voy a solamente nombrar 5. Creemos que es necesario seguir avanzando en el tema de institucionalizar la práctica. Ya tenemos un avance importante con el tema de la ley de presupuesto y que haya quedado también en la ley marco de cambio climático, pero creemos que hay que seguir avanzando. También otro desafío importante es facilitar la implementación de los ejercicios. En este ámbito es fundamental avanzar hacia operacionalizar el sistema de reporte informático, que era algo que también Adriana mencionaba. Luego, en tercer lugar, creemos que siempre hay que apuntar a ir mejorando. ¿Hay algún micrófono creo que abierto? Juan Sí, Escobar, ya les pedimos que lo puedan poner en mute a la persona que acaba de ingresar. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, como tercer desafío, vemos que siempre hay que estar en constante mejora de las aproximaciones metodológicas porque cambian los compromisos internacionales y las prácticas. Luego, en cuarto lugar, creemos que es importante capacitar y mantener actualizados los equipos a las contrapartes. Y ya por último, nosotros tenemos un desafío de ir avanzando también en la medición no solamente del gasto público en cambio climático, sino también en gasto privado. Eso más que nada. Excelente, María Paz, muchísimas gracias. Qué gusto tenerlas a las 3 aquí. Fuimos otro panel solo de mujeres, o sea que Nahuel estuvo ahí para poner un poco el balance de género, como decíamos a un principio. Y bueno, con eso solamente destacar que bueno, todas las experiencias que han tenido en sus países son súper valiosas para este proceso que estamos construyendo, que estamos apenas arrancando. Entonces estaremos en contacto. Adriana, María Paz, Mónica en el futuro. Y bueno, muchas gracias por estar acá, aceptar esta invitación.